Hola, buenas noches. Yo soy Aquino Oronsor Pedro Abel y voy a hablar sobre la terapia de solución de problemas. Aquí empezamos con la premisa. ¿Por qué necesitamos un modelo de toma de decisiones en terapia? Aquí tenemos una breve introducción de cómo la tendencia dentro del campo de la psicología de desarrollar intervenciones con base empírica para los trastornos psicológicos ha tenido éxito. Sin embargo, también podemos ver que es poco frecuente que un paciente que nos llega sea el clásico caso del libro de texto. Entonces, es poco común que los pacientes que lleguen se adapten exactamente al tratamiento que nosotros le estamos dando. Entonces se adaptan a estos criterios de inclusión y exclusión de lo que vendría a ser estudios controlados y resultados experimentales. Entonces aquí se nos dice que pues nuestra labor clínica no se limita solamente a identificar una técnica eficaz de tratamiento, sino que una TCC bien aplicada va a formular primero el caso y después con base en esa formulación se va a diseñar un plan de tratamiento ajustado a un paciente específico. Entonces, ¿por qué específico? Porque las personas todas las personas presentamos variaciones respecto de nuestras experiencias sobre nuestro problema psicológico y también sobre las razones por las cuales creemos que surgió el problema. Entonces, si lo pensamos de esta manera, es muy complicado tener una guía exacta en forma de receta, en donde haya solamente un único tipo de circunstancias para tratar a todos los pacientes. Y por el contrario, también si queremos hacer un libro que se adapte exactamente a todas las circunstancias diferentes que tienen los pacientes, pues entonces esto sería una labor demasiado grande y no sería conveniente, ya que sería un libro infinito. Y pues esto tampoco quiere decir que las guías prácticas que hay en investigaciones sean inútiles, porque también tienen su utilidad. Sin embargo, ya a la hora de intervenir un paciente es muy útil conocer que tiene diferencias de las demás personas y pues el objetivo es adaptarnos a la persona. Y bueno, estas variables entre personas pues conforman lo que es raza, edad, religión, estado socioeconómico, diagnósticos, gravedad de síntomas, su estado civil, si tiene empleo o si no, también su familia, cómo está conformada y pues su grado de apoyo social. Así que aquí podemos ver que los problemas psicológicos no son solo consecuencia de una sola variable, sino son consecuencia de varias. Entonces aquí vemos la naturaleza multifactorial de la conducta humana. Y bueno, retomando todo esto en conjunto, pues ya sabemos que las personas no son algo que se pueda tratar con un recetario y estas diferencias lo que van a hacer es que sea complicado para el terapeuta realizarle un buen diagnóstico o realizarle una buena formulación de su caso para su posterior tratamiento. Entonces, esta falta de consistencia da mucho margen de error a la hora de formular el caso. Así entonces podemos pasar a los errores de razonamiento clínico que se dan a la hora de la formulación del caso y la reunión de información. Bueno, aquí tenemos dos autores que son Beresky y Kahneman, que identificaron tres estrategias heurísticas de juicio o de procesamiento de información que pueden afectar de manera negativa la veracidad de los procesos de razonamiento. Estos errores de razonamiento son tres principalmente. Es el juicio de disponibilidad, el juicio de representatividad y el anclaje. El juicio de disponibilidad funciona cuando las personas estiman la frecuencia de un evento o la probabilidad de que ocurra basándose en qué tan fácil les resulta recordar ejemplos similares. Por ejemplo, un terapeuta podría sobreestimar el riesgo de un suicidio de un nuevo paciente si recientemente trató a alguien que se suicidó, incluso si los casos no son comparables. Después tenemos el juicio de representatividad, que funciona cuando se evalúa qué tanto un evento parece estar relacionado con otro, basándose en su similitud en lugar de datos objetivos. Entonces este razonamiento puede llevar a decisiones sesgadas si no se consideran todas las posibilidades.
Un ejemplo es si un paciente muestra tristeza, un terapeuta podría asumir automáticamente que tiene depresión grave, sin explorar otras causas posibles como el trastorno bipolar, efectos secundarios de medicamentos o problemas de personalidad. Y por último tenemos el anclaje, que funciona cuando las decisiones se basan demasiado en las primeras impresiones o en los datos iniciales y entonces se ignora la información posterior aunque ésta también sea relevante o incluso sea aún más relevante. Un ejemplo de esto puede ser si un paciente en sus primeras sesiones solo habla de problemas interpersonales. El terapeuta entonces podría concluir que su depresión se debe exclusivamente a habilidades sociales deficientes y entonces ya no explora otros factores aunque sean más importantes para el caso. Aquí también tenemos otros problemas que se presentan a la hora de hacer el razonamiento que pues va a generarnos conclusiones erróneas sobre el caso. Aquí tenemos la atención selectiva, las estrategias de búsqueda de confirmación y también confiarse en exceso. La atención selectiva consiste en cuando los terapeutas pueden enfocarse en ciertos tipos de información y pasar por alto otros. Esto puede generar percepciones distorsionadas sobre cómo se relacionan los eventos dentro de un caso. Después tenemos la búsqueda de confirmación, en donde las personas buscan información que confirmen sus creencias iniciales y esto lo que implica es que las personas ignoren datos que contradigan sus creencias, entonces lo que hacen es confirmarlas de a fuerzas. Y bueno, por último tenemos lo que es la confianza excesiva en las propias habilidades del terapeuta. Entonces aquí es cuando los terapeutas a veces confían demasiado en sus capacidades, pero esta autoconfianza no siempre está relacionada con la precisión de sus juicios, sino simplemente es que están sesgados y esto puede afectar de manera muy grave a un caso terapéutico. Entonces, en su conjunto, todas estas estrategias heurísticas no solo afectan o no solo pueden afectar el diagnóstico, sino también pueden afectar el diseño del tratamiento, porque entonces hablamos de que del diagnóstico sale el diseño del tratamiento. Entonces, es importante que todo esté en regla desde la obtención de la información para así poder dar un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Por eso es muy importante que los terapeutas adopten modelos estructurados para garantizar que su razonamiento clínico sea válido y que las intervenciones sean realmente efectivas. Este enfoque protege al terapeuta de los sesgos y asegura un trato más personalizado y riguroso para el paciente. Y bueno, ya posteriormente tenemos al terapeuta cognitivo-conductual como el solucionador de problemas. Entonces, esto quiere decir que los terapeutas siempre se van a enfrentar a problemas por resolver siempre que efectúan una evaluación y un tratamiento. Entonces, la terapia va a representar problemas a causa de la presencia de quejas, los problemas, los síntomas y el estado deseado que quiere alcanzar el paciente, es decir, el logro de sus objetivos. Así que la tarea del terapeuta es llevar al paciente de esas quejas al logro de sus objetivos. Pero pues claro, va a haber muchos obstáculos que impidan que los individuos alcancen sus metas. Y pueden estar dentro del paciente como son déficits conductuales, cognitivos, afectivos o fisiológicos, o también tienen que ver con el ambiente, como la falta de recursos, la presencia de estímulos aversivos, etc. Entonces, estrictamente, el tratamiento cognitivo-conductual va a representar las medidas que toma el terapeuta para resolver estos problemas. Entonces, así es como adopta un modelo de resolución de problemas para la formulación de caso y el diseño de su tratamiento. Ahora es cuando pasamos ya un poco más con lo que vendría a ser la estructura del proceso de la resolución de problemas, que pues va a tener dos partes importantes, dos procesos, que va a ser la orientación y la resolución racional del problema. Lo que se quiere decir con la orientación del problema es el conjunto de respuestas orientadoras que van a ser creencias religiosas, las suposiciones, expectativas, etcétera,
con las que el individuo entiende el mundo, va a ser su visión del mundo respecto de los problemas y respecto de cómo funciona el mundo. Entonces, así como la persona tiene su visión del mundo, también hay una visión clínica del mundo. Y entonces esto lo que va a involucrar es cómo el profesional entiende, explica, predice y cambia el comportamiento humano. Entonces, lo que se va a hacer aquí es que la visión del mundo de la persona se va a ajustar a una perspectiva terapéutica particular y en este caso hablamos de un marco cognitivo-conductual y pues este marco aborda acciones abiertas, fenómenos cognitivos internos y también aborda la experiencia, el afecto y las emociones. Entonces, esto va de eventos moleculares como fumar un cigarrillo, hiperventilarse, recibir un comentario crítico, a conceptos molares. Esto quiere decir que es de un nivel ya más superior, que es lo que involucra habilidades sociales o resolver un problema complicado o un trastorno psicológico grave. En cuanto a la resolución racional de problemas, va a constar de un conjunto de operaciones cognitivas y conductuales específicas para resolverlos con eficacia. Entonces aquí vamos a tener 4, que son la definición de los problemas, la generación de opciones, la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. Entonces, ¿qué es cada una de estas? Primero, la definición de problemas. Esto lo que quiere decir es delinear las razones por las que una situación determinada que nos hable el paciente constituye un problema. Por ejemplo, alguna presencia de algún obstáculo y bueno, después posterior a definir como tal lo que es el problema, entonces vamos a especificar junto con el paciente un conjunto de metas y objetivos. Cabe aclarar que deben ser objetivos realistas y que contribuyan a guiar las medidas siguientes para alcanzar soluciones a los problemas que nos plantea el paciente en un inicio y así poder pasar, como dijimos antes, de la queja a una solución, a lo que quiere el paciente. Después tenemos lo que sería la generación de opciones. Entonces, esto como tal es crear usando principios como el de la lluvia de ideas, por ejemplo, una lista extensa de posibles soluciones que igualmente se va a trabajar esto junto con el paciente. Y esto lo que va a lograr es aumentar la probabilidad de identificar las ideas más eficaces que se tengan disponibles para la solución de un problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer con el paciente es pedirle soluciones, pedirle que las numere o aunque no las numere, pedirle que dé soluciones y otra solución posible hasta crear un buen arsenal de estas posibles soluciones que él le puede dar a su problema. Entonces, bueno, posterior a esto sigue la meta de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones? Como tal, es efectuar un análisis sistemático de la conveniencia de las opciones que nos dio el paciente en la lluvia de ideas. Entonces vamos a identificar esas posibles soluciones y después vamos a ver junto con el paciente cuáles son sus consecuencias positivas y cuáles son sus consecuencias negativas potenciales, porque pues estamos hablando de algo que aún no pasa. Entonces vamos a analizar junto con el paciente los pros y las contras de alguna solución que él nos dé y así vamos a hacer entonces con todas las soluciones posibles que el paciente nos dio en el paso anterior para así ver cuál tiene más pros y cuál tiene menos contras para entonces llevarla a la práctica.
Y ya por último viene lo que sería la meta de la evaluación de los resultados. Entonces esto pues ya sería posterior a todos los demás pasos que a lo mejor se podrían hacer en una sesión, y la evaluación de los resultados como tal se haría en la siguiente sesión, que pues es donde vamos a supervisar y evaluar la eficacia del plan de solución que tuvo, por ejemplo, el plan de solución que tuvo menos contras y más pros, y en todo caso vamos a hacerle una corrección al paciente si el resultado fue insatisfactorio. Y aquí es donde, bueno, en caso de que la solución practicada no haya sido eficaz, entonces el solucionador de problemas, que es el terapeuta, lo que debe hacer es reciclarla mediante diversas actividades de resolución de problemas, y entonces determinar el punto en el cual deben redirigirse las medidas renovadas para resolver el problema. Es decir, se va a ver por qué no funcionó y se va a redirigir al paciente para que haga esta solución de una manera diferente, y entonces esto se hace pues con el objetivo de que el paciente resuelva el problema. Entonces, a lo mejor no todas las operaciones de la resolución de problemas sean adecuadas de manera directa a toda la decisión relacionada del terapeuta con la formulación del caso y el diseño del tratamiento, pero es recomendable siempre usarlas cuando una decisión clínica sea difícil y que surja durante el tratamiento. Estas técnicas dentro de la TCC en la práctica clínica siempre va a contener retos en su aplicación, como por ejemplo lo es la heterogeneidad en las poblaciones de pacientes. Por ejemplo, aunque dos pacientes puedan compartir un mismo diagnóstico, digamos un ejemplo, depresión, las experiencias que cada uno de los pacientes tiene, las causas del trastorno, las necesidades específicas que tiene cada uno siempre van a variar considerablemente. Entonces, esto hace muy difícil aplicar las estrategias de la TCC de manera uniforme. Es como lo que mencionaba al inicio, no se puede dar como tal un recetario porque todas las personas son diferentes. Y también, como se abordó a lo largo de esta presentación, conocemos que otro reto es la naturaleza humana de los terapeutas. Los terapeutas siempre se van a equivocar porque son humanos. Entonces siempre las decisiones clínicas van a estar influenciados por sesgos cognitivos y estrategias heurísticas que ya se expusieron. Entonces esto puede afectar negativamente a la precisión en la formulación de los casos y posteriormente al diseño del tratamiento. Y bueno, este solo es una pequeña introducción, ya que pues después se va a ver cómo se aplica el modelo de la solución de problemas al momento de formular los casos, y también posteriormente ya se ve también cómo evaluar las variables psicosociales relacionadas causalmente con el trastorno del paciente, que como mencioné es un aspecto importante para la formulación de un caso. Entonces, como conclusión, podemos decir que se resaltan las limitaciones y los desafíos en el razonamiento clínico pues en la práctica de la TCC, y que las decisiones terapéuticas siempre pueden verse afectadas por estas estrategias heurísticas y los sesgos como la atención selectiva, la búsqueda de confirmación, etcétera. Y entonces estas influencias pueden llevar a formulaciones de caso apresuradas y pues debido a eso a tratamientos inadecuados para el paciente. Y pues esto sería todo de mi parte sobre la terapia de solución de problemas. Muchas gracias y buenas noches.